Muy bien, me presento. Obviamente ya descubrieron ustedes que soy el director médico de Abbott. No saben que soy médico orgullosamente Puma de la UNAM. No saben que yo tengo una especialidad en medicina farmacéutica por el Royal College of Physicians, lo cual me da la autoridad para hablar un poquito de lo que les voy a platicar en un momento, que yo creo que es un tema interesante. Hasta ahora hemos visto mucha clínica, la parte clínica que es muy, muy importante, pero dentro de la práctica médica existe la parte de diagnóstico, tener un diagnóstico temprano, tener un tratamiento oportuno, pero también importa mucho con qué vamos a tratar al paciente, la selección del medicamento adecuado. La selección del medicamento adecuado en el cual ustedes se enfrentan día con día, y no solo día con día, varias veces al día con esta situación, es ¿qué le doy a mi paciente? ¿Cuál es el medicamento más adecuado? Pues bueno, les voy a hablar un poco de calidad que está ligada con eficacia y seguridad. Y creo que con esto puedo ir avanzando. ¿Sí? Muy bien. Para que un medicamento sea aprobado, sea autorizado por la Secretaría de Salud, requiere demostrar sin lugar a dudas que tiene calidad. Y de esta calidad depende la seguridad y la eficacia del medicamento. Cuando un medicamento es prescrito, tenemos dos tipos de medicamentos, los originales o de referencia que se llaman, que son los que tienen patente en principio, dentro de los cuales nosotros tenemos varios de estos que aquí mencionamos y que ya se han hablado o mañana se hablará de ellos. Y tenemos los genéricos de marca, que son medicamentos que, como vamos a ver, han demostrado su bioequivalencia o su intercambiabilidad, han pasado pruebas de intercambiabilidad. Dentro de la definición de la calidad y eficacia y seguridad de un producto tenemos para los innovadores pues todo un proceso que dura muchos años y que van en toda lo que es la investigación preclínica, fase 1, fase 2, estudios fase 3, y para los genéricos de marca ya no se hacen todos estos estudios, simplemente se demuestran que son intercambiables a través de pruebas tipo A, B o C, que vamos a mencionar muy brevemente en un ratito. Para ambos medicamentos, ya sea innovadores o genéricos de marca, es importante que la parte documental de calidad es la misma para ambos, ya sean genéricos de marca o ya sean medicamentos originales, todos ellos pasan por una aprobación de la documentación técnica, que son las pruebas de calidad, estabilidad, las buenas prácticas de manufactura, las pruebas de disolución, friabilidad, etcétera. Verificación de calidad lote a lote, y esto es bien importante. No todas las empresas hacen una verificación de calidad lote a lote. ¿Y por qué es importante esto? Porque verificar cada lote que se fabrica en las plantas farmacéuticas en sus términos de calidad, hacerle las pruebas de calidad reglamentarias, es importante porque puede salir un lote que es muy bueno y después un lote que no es bueno. Y eso se llama inconsistencia farmacéutica. Por eso es importante. La la farmacovigilancia es otro de los factores importantes para garantizar la eficacia y seguridad de un producto. Hay empresas que tienen sistemas muy, muy buenos de farmacovigilancia y otros que todavía están empezando a aprender un poco sobre este tema de farmacovigilancia. Y las auditorías que se hacen en sitios de manufactura y sitios de distribución. Auditorías que se hacen desde que se está registrando el producto, es ir a las plantas y invertir mucho tiempo para revisar ahí qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y garantizar que lo que se hace es reproducible, es decir, es consistente y cumple con la calidad del medicamento. Así pues, en eficacia y seguridad son diferentes las pruebas para originales y genéricos, llámese las pruebas clínicas fase 1, 2, 3 para originales o las pruebas de intercambiabilidad para los genéricos de marca, y la calidad es básicamente la misma en ambos casos. En términos de calidad, y no quiero cansarlos en terminología muy farmacéutica, muy de laboratorio, las características que determinan la calidad y por lo tanto la eficacia y seguridad de un medicamento son estas que aquí se mencionan, desde la identidad, la pureza, si hay productos de degradación,
la estabilidad, es decir, poner al medicamento en situaciones ambientales de humedad y temperatura específicas para ver cómo se van degradando y las cantidades de medicamento que conservan. La uniformidad es muy importante en la mezcla, por ejemplo, de tabletas. Cuando se mezcla una tableta, es importante que toda la tableta sea homogénea, porque si no, una tableta va a tener una parte, sobre todo si son divisibles, una parte de la tableta va a tener la mayoría del principio activo y otra parte puede tener un menor porcentaje. La farmacocinética, que es cómo se comporta ese medicamento en el ser vivo, cómo se absorbe, etcétera. Y las características físicas, la dureza de la tableta, por ejemplo, es muy importante. Le llamamos friabilidad también, que es esa capacidad de romperse de la tableta. La compresión que se pone en una tableta es muy importante, aunque ustedes no lo crean. Una tableta que se comprime con demasiada fuerza va a pasar por el intestino sin absorberse, porque es como una piedra. Entonces su capacidad de ser de disolución, es decir, de disolverse y ser absorbida, se disminuye cuando hay una compresión exagerada. O al revés, si no hay una compresión adecuada, entonces esa tableta se disuelve en el esófago y no se absorbe adecuadamente. Entonces, puntos tan críticos y tan finos son muy importantes para definir la calidad y eficacia de un medicamento. Se requieren resultados consistentes lote a lote, por eso se hacen medidas en las empresas como en la que trabajo, consistentes lote a lote y estándares de calidad muy, muy estrictos. Muy bien, el medicamento original, digamos, el cuadro original que está en el Museo del Louvre en París, la Gioconda, pues sería como el medicamento original, un medicamento de investigación que ha completado las fases preclínicas en animales toxicológicas, fase 1, fase 2, fase 3 de investigación. Después el fármaco es desde el principio, desde que se descubre es patentado. Esa patente dura 20 años, ya lo voy a comentar. Tienen marca registrada y es fármaco original o de referencia. ¿Qué quiere decir de referencia? Es contra el que todos nos tendríamos que medir si vamos a lanzar un genérico de marca de ese medicamento. Muy bien, y hablando de patente, los medicamentos antes de hablar un poco de la patente muy brevemente, el medicamento original lleva todo este proceso, la fase preclínica, ya les decía, toxicológica, que lleva 5 años más o menos. En 7 años se desarrollan estudios clínicos fase 1, 2 y 3. No voy a entrar a detalles de qué significan cada una de estas fases clínicas porque el tiempo no me daría. Y en tercer lugar, la revisión por parte de la regulación sanitaria que lleva 1 año. O sea que en promedio más o menos tenemos 10 a 12 años en el desarrollo de un producto farmacéutico. Muy bien, este producto desde que nace, desde que se descubre la sustancia, se patenta. Esa patente dura 20 años. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esa patente de 20 años en realidad no dura todo ese tiempo, porque desde que se patenta el producto hasta que se lanza al mercado, como ya vimos en la anterior, pasan más o menos 10 años, digamos, en promedio. Por lo tanto, quedan 10 años, de los cuales 5 años es el retorno de la inversión, porque es muy cara la investigación, y quedan más o menos 3 a 5 años para que el producto ofrezca ganancias al descubridor hasta que salga el genérico y entonces bajen los precios de los productos. Muy bien, así tenemos pues un medicamento, perdón, ya me hice bolas. ¿Podemos ir para atrás? ¿No? Ok, muy bien. Entonces vamos para adelante. Ok, así tenemos el medicamento original y de referencia y el genérico de marca o eventualmente un genérico sin marca, que son las dos variedades de los genéricos. Los medicamentos genéricos de marca tienen el mismo fármaco o sustancia activa, tienen misma forma farmacéutica, igual concentración o potencia y utilizan la misma vía de administración. Este es por definición un medicamento genérico de marca y tiene que cumplir ante la autoridad sanitaria estas características. ¿Contra cuál? Contra el de referencia. Muy bien. Las pruebas de intercambiabilidad para genéricos de marca son perfiles de disolución o biodisponibilidad básicamente, aunque hay otro tipo de pruebas. Y dentro de las pruebas de intercambiabilidad, la autoridad las tiene muy bien definidas como pruebas tipo A, tipo B o tipo C. Las A son prácticas de fabricación, perfiles de disolución, la tipo B, y la C,
¿Cuándo aplica cada una de ellas? Las pruebas tipo A, son de buenas prácticas de fabricación, son para productos de uso tópico que no se absorben, no tienen un efecto sistémico, llámese los ungüentos que van a actuar directamente en la piel, en el sitio donde son administrados. También los inyectables o los líquidos que no son suspensiones. ¿Por qué estos son de pruebas tipo A? Porque su absorción, en el caso de inyectables o soluciones, es inmediata, no hay un proceso de disolución. Y los controles de calidad farmacéuticos son de acuerdo a los farmacopeicos. Y para eso existe la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Tenemos los requisitos para intercambiabilidad de tipo B. Las pruebas de tipo B son perfiles de disolución. Los perfiles de disolución se efectúan para probar intercambiabilidad o bioequivalencia contra el de referencia para sólidos con alta solubilidad, semisólidos de efecto sistémico y básicamente en los que hay una correlación muy absoluta entre la bioequivalencia y el perfil de disolución. Y hablando de perfiles de disolución, esta es una curva clásica de perfil de disolución en la cual mostramos que no hay diferencia en realidad en los parámetros de disolución. Este es el porcentaje que se disuelve en un medio específico la tableta y este es en función del tiempo. Y si vemos el de referencia y el de multifuente, que es el genérico, vemos que las curvas son muy parecidas. Este es un perfil de disolución bioequivalente. Un medicamento que pruebe estas curvas es intercambiable, es bioequivalente. Tenemos un perfil, otro ejemplo, un perfil de disolución en el cual se comparan varios genéricos contra un medicamento de referencia y vemos que el medicamento genérico C no cumple con el perfil de disolución que tiene el de referencia que está aquí arriba en gris o en moradito. Y la prueba tipo C de intercambiabilidad, que quizá es la más usual y la que se lleva más a cabo, se utiliza para formas farmacéuticas sólidas con un bajo nivel de solubilidad o de liberación prolongada, todos los medicamentos de liberación prolongada, combinaciones, los que tienen estrecho margen terapéutico, que ya vamos a decir en qué consiste esto del margen terapéutico, y los hormonales principalmente. Este es un estudio de bioequivalencia, esta es una curva de bioequivalencia, lo que se mide es la concentración máxima, la duración del efecto, el efecto máximo, la dosis terapéutica, y si vemos en típica curva de bioequivalencia, podemos ver lo que es el Cmax, que muchas veces lo vemos en la información para prescribir, y no sabemos qué es la concentración máxima o pico que se obtiene en el plasma de un sujeto sano al cual se le administra el medicamento. La Tmax, que es el tiempo donde se alcanza el tiempo, aquí en función de tiempo, donde se alcanza la Cmax, que es la concentración máxima, y el área bajo la curva, que es muy importante, porque las curvas muchas veces no son idénticas, pero se mide el área que hay bajo la curva y con razón de esta medida podemos definir si un medicamento es bioequivalente o no es bioequivalente. Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta de DigiVote, a ver si están poniendo atención a pesar de la hora. La prueba tipo C de intercambiabilidad contempla, prueba tipo C, acuérdense, es la última que presenté, soluciones orales o inyectables, medicamentos de uso tópico, medicamentos sólidos de liberación prolongada o medicamentos con alto índice de solubilidad. Por favor, me ponen el DigiVote. A ver, por favor, voten. Muy bien, medicamentos sólidos de liberación prolongada son los que se hacen las pruebas de intercambiabilidad de tipo C, es decir, bioequivalencia en sujetos sanos, midiendo áreas bajo la curva y las curvas Cmax, Tmax de el de referencia contra el genérico de marca. Muy bien, vamos a seguir con la presentación. Y me quedan 6 minutos. ¿Es mucho? Bueno, lo hacemos en 5. Ok, la siguiente, por favor, si no me dejan avanzar. Ok. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Avanzar yo? Ok. Muy bien, aquí este es un concepto importante.
la prescripción de medicamentos genéricos, una vez que se ha probado la intercambiabilidad con pruebas tipo A, B o C, se puede sustituir los originales con un medicamento genérico de marca. Sin embargo, existen algunas consideraciones específicas. ¿Consideraciones por qué? Porque hay padecimientos en los cuales es más delicado intercambiar un medicamento. Y hay medicamentos que por su naturaleza son más delicados de ser intercambiados. No todos los medicamentos pueden ser intercambiados fácilmente. Y en este sentido, les puedo comentar que dependientes del padecimiento, los padecimientos sensibles a cambios por niveles plasmáticos son la epilepsia. Todos nosotros sabemos que en el caso de la epilepsia, un paciente epiléptico, una vez que ha sido estabilizado, digamos, y sus crisis disminuyen en frecuencia e intensidad, una vez que ya tienen un tratamiento con una dosis específica del antiepiléptico, por ejemplo, ácido valproico, ya cambiarlo sería poder tener el riesgo de que ese paciente regrese a sus crisis, a pesar de que el medicamento haya demostrado intercambiabilidad por la naturaleza del padecimiento. La epilepsia es uno de ellos, la insuficiencia cardíaca, los trastornos de coagulación, asma bronquial, hipertensión arterial y diabetes. En cuanto a tipo de medicamento, también hay medicamentos que son más delicados de cambiar. Sabemos los antiepilépticos, ya los mencioné, cualquiera de ellos. Los antibióticos también, no todos los antibióticos se comportan igual y voy a mostrarles un estudio clínico. Los antidepresivos tricíclicos, los inmunosupresores y la digoxina. Esta es una ventana terapéutica. Les hablaba hace rato de la ventana terapéutica, que es un concepto muy importante en farmacéutica, en farmacodinamia, pues en farmacocinética, que es básicamente la concentración mínima tóxica. Cuando un medicamento, su concentración mínima tóxica y su concentración mínima efectiva están muy cercanas, ese es un medicamento de ventana terapéutica estrecha. Es un medicamento que pequeñas variaciones nos pueden llevar a tener concentraciones tóxicas o caer en unas concentraciones que no son útiles, que no son eficaces. Esos medicamentos hay que tener mucho cuidado y dentro de ellos están, como ya lo dije, los antiepilépticos, que son, en este caso, en este estudio, es de ácido valproico, fenitoína y carbamazepina en pacientes epilépticos, en los cuales se probó que pueden ocurrir exacerbaciones en la frecuencia y en la intensidad o la duración de las crisis epilépticas cuando se cambia un medicamento, a pesar de que este medicamento esté ya aprobado como intercambiable. Hay otro estudio que nos muestra específicamente los antibióticos. En este estudio, que es una survey o una encuesta que se hizo sobre la calidad de varios genéricos en Latinoamérica, incluidos aquí en México, de 18 países, se demostró en este estudio, concluye que los resultados para la claritromicina original no son extrapolables a los que ocurren con muchos otros genéricos. Y esto está publicado en esta revista de Original Research Articles. Y finalmente, si me deja cambiar, no, a ver, ¿para dónde debo apuntar? Ahí está. La farmacovigilancia que les decía, es muy importante la farmacovigilancia y yo les pido encarecidamente que se metan al tema de farmacovigilancia. Es muy importante en la práctica clínica. No todas las empresas tienen un sistema de farmacovigilancia, pero hay que impulsar este concepto de farmacovigilancia porque es la única manera que tenemos de conocer el comportamiento de nuestros medicamentos en el ámbito normal de uso. En los estudios clínicos es bien difícil porque tenemos límites de pacientes, tenemos criterios de inclusión, exclusión, que nos limitan de alguna manera el conocer el comportamiento exacto de un medicamento una vez que es lanzado y es utilizado por millones de pacientes en todo el mundo. Lo que distingue, y aquí va la pregunta, lo que distingue a un laboratorio en cuanto a la calidad de sus productos es, y lo dije al principio, auditorías propias que incluyen plantas de producción, distribución y terceros, estándares de calidad estrictos, que cuente con el sistema de farmacovigilancia bien implementado o todas las anteriores. Por favor, voten. Y me queda un minuto. Medio.
todas las anteriores. Y tiene que ser el 100%, por favor. Miren, estamos muy cercanos, 91%. Felicidades si han puesto atención. Vamos, espérense, déjenme concluir. Nada más les digo las conclusiones muy brevemente y me quedan 40 segundos para eso de los 20 que les pedí. Existen dos tipos de medicamentos innovadores y que son de referencia y genéricos de marca. Es importante que los productos de una empresa cumplan los requisitos de calidad, eficacia y seguridad, y los estándares de calidad estrictos lote a lote son muy importantes para tener una consistencia lote a lote. Existen padecimientos y medicamentos que por su naturaleza requieren tomar en cuenta aspectos antes de ser intercambiados porque tienen una ventana terapéutica muy estrecha, y ahí estamos terminando diciendo la eficacia, la seguridad y la calidad de un producto tienen mucho que ver con un concepto que ustedes tienen muy en mente, que es la confianza que tienen en el medicamento que están prescribiendo. Les agradezco mucho su atención.